¿Cuál es el objetivo de este espíritu? Así es. El objetivo de este espíritu es netamente tener una comunicación conmigo. Pero este espíritu me empezó en un momento cuando ya llevaba como 2 semanas trabajando con él y con dos personas más. Empezó a decirme, anda y peleale, me decía. Y yo no quería saber nada del espíritu. Y los espíritus lo que hicieron fue desde pequeño estar presente en todo tiempo. Yo que supe siempre que era un espíritu malo. Y cuando grande supe que era un demonio. Muy buenas a todos los que nos están viendo en esta hora. Bienvenidos al podcast Refugiados. El día de hoy tenemos una entrevista que va a ser emocionante. Vamos a entrevistar a un joven que podemos decir que tuvo dos vidas. Una vida metida y sumergida en lo que es el ocultismo. Y otra vida en la cual vino Dios y lo marcó y pudo salir de aquella oscuridad. Así que nada más y nada menos vamos a que se presente nuestro joven. Por favor, preséntate. Hola a todos, mi nombre es Alexander Trigo, tengo 25 años, soy de la ciudad de Arica y me congrego en la iglesia Jesús el Rey. Wow, qué hermoso que te congregues. Bueno, como le había dicho a nuestro público, cuéntame, tú estabas sumergido, bueno, nos habías contado un poco que estabas sumergido en el ocultismo, pero dime, ¿qué es el ocultismo? Mira, el ocultismo viene de la palabra del latín, que significa, o sea, viene de la palabra occultus, que significa secreto o oculto. Es un conjunto de artes, de conocimientos, en específico del esoterismo, que incluye la rama de la astrología, de la adivinación y otras prácticas que son, la mayoría son paganas y son adivinatorias. Ese es el concepto del ocultismo. Wow, grande. Y una consulta hablando de esto, ¿cómo en tu vida comenzó el ocultismo? ¿Cómo desde muy niño o fue de joven? ¿Puedes mencionar aquello? Bueno, la verdad es que Dios pone su palabra, sabemos que por su palabra Él pone un propósito antes de que nosotros naciéramos, como se lo dijo a Jeremías, antes de que tú te formases, te di por profeta a las naciones. Ese versículo nos habla mucho de lo que Dios hace antes de nosotros nacer, lo que deposita en nosotros. Y obviamente, como sabemos, hay espíritus malignos que quieren hacer tirar todo para el suelo por lo que Dios dice. Y algo vieron en mí que desde niño, desde pequeño, que siempre intentaron atacarme por todas las áreas, en específico por mi familia, por mis padres, porque sufrí mucho abandono de ambos padres, de madre y de padre. Igual tuve una familia disfuncional en la cual la maldición generacional que más se resaltaba era el mal carácter, era el responder mal, el responder fuerte. Ese era siempre el defecto que nosotros tenemos como familia. Claro. Y esto concluye de que, bueno, una persona sin Cristo, mi familia es cristiana, pero a su manera, cosa que no sirve mucho. ¿Ya? Y sucede que, bueno, los espíritus no entran porque quieren, sino porque pueden. Funcionan por legalidad, por lo que hacen los padres, los que están a cargo de ese niño. Uno, bueno, todos sabemos que para destruir a un niño es suficiente quitarle a un papá o una mamá. Todos sabemos que es fácil destruir a un niño con la familia. Y los espíritus lo que hicieron fue desde pequeño estar presente en todo tiempo. Yo cuando era niño, desde que tengo memoria, siempre sentía una presencia a mi lado. De hecho, es algo que hoy en día he conversado con mi mamá, con mi abuela, desde que le hago acuerdo, le digo, ¿tú te acuerdas cuando yo lo llamaba gritando, llorando, porque de verdad me sentía muy aterrado, muy asustado, porque a mi lado siempre sentía a alguien, Pero eso, ¿a qué edad más o menos fue? ¿Muy temprana edad? desde que tengo memoria. Y Wow, Dios, disculpa, hoy en día yo veo fotos y Dios me muestra cuando yo era ese niño y me muestra ese espíritu. un Es espíritu que sea que te está atormentando, un ¿cierto? espíritu que, más que atormentando, siguiendo, porque ¿Ya? te dan seguimiento a lo que tú haces, porque los espíritus no están todo tiempo, no saben todas las cosas, tienen que investigar, tienen que informarse, porque no es como Dios que sabe todas las cosas. Claro.
Pero este espíritu, ¿en qué momento se presentó a tu vida, por decirlo así? ¿Se mostró a ti? ¿O no hubo esa instancia que tú pudiste ver este Primero espíritu? fue preparando el terreno, ¿Ya? fue preparando el terreno sintiéndome hacer ese terror que yo sentía. Y Claro, perdóname, porque pasaste quizás, bueno, uno habla de espíritu y uno activamente como que prende un switch el miedo, ¿cierto? claro, Pero obviamente yo creo que hubo una instancia donde, como tú dices, estuvo preparando aquella instancia para presentarse. ¿Y cómo fue esa instancia? bueno, la instancia de preparación, como te digo, fue esa, fue como destruir a ese niño, destruirlo emocional, por dentro, por fuera. Yo era muy inseguro. Y sobre todo de niño que yo, todo lo que era de terror, todo lo que era de fantasma, yo era súper miedoso. Imagínate con la situación que vivía con al lado con un espíritu que me atormentaba día y noche. Claro. Cada vez que me iba a dormir a la cama, yo todo, hasta el día que me convertí a Cristo, que fue a mis 23 años, todos los días soñaba cosas horribles y despertaba llorando siempre. Soñaba que me perseguían animales con cuerpo de hombre, que me perseguían bestias, y siempre me acuchillaban, o me disparaban, o me golpeaban. Siempre era algo brutal, algo muy, muy fuerte para un niño, Claro. para un niño. Y bueno, cuando fui creciendo, llegué como a la edad de los 14 años, donde este espíritu se fue colocándome en mí, porque en la edad de los 11 o los 14 años, el niño deja de ser niño y empieza a ser adolescente, empieza a tomar sus decisiones, empieza a decidir qué ponerse, qué pensar, y con quién juntarse. Mm. Y eso hace que si estás en una familia no cristiana, no con valores, principios que incluyen la palabra Dios, va a hacer que esos espíritus tomen legalidad sobre ti, porque todo lo que uno va a decidir fuera de Dios es malo. Todo lo que decide uno fuera de Dios nunca trae cosas buenas. Y fue así. Recuerdo el último sueño que cambió por completo mi ver la vida por delante. Fue un sueño donde me persiguió un espíritu de una mujer que no tenía piernas, solamente levitaba, tenía el pelo así como disparado para todos lados. ¿En qué instancia? Tía, ¿tú podías ver al espíritu o al demonio, o lo que te estaba siguiendo? ¿O fue un momento que se presentó? Fue un sueño, En sueño, en primeramente sueño. se En presentaba en sueño, sueño. en sueño siempre ellos se intentaban acercar a mí, pero pasa que yo corría. Claro. Yo nunca me acerqué. Pero a la edad de 14 años, como te digo, pasó ese sueño con esa mujer sin pierna, con el cabello para todos lados, donde yo corría en un laberinto. Y en ese laberinto yo corría desesperadamente, como todos los sueños, que yo siempre corría. Pero en un momento en el sueño pensé y dije, ¿por qué tengo que seguir corriendo? Si al final despierto y no pasa nada. Ujú. Paso mucho terror, mucho miedo, pero no puedo seguir corriendo. Y tomé la decisión en el sueño de detenerme y esperar a ese espíritu que me estaba siguiendo. Y recuerdo cuando estuvo acercándose, su grito era mucho más fuerte de terror. Recuerdo que, se acercó, me gritó en la cara, yo desperté así con escalofrío, así, pero temblando como si me hubiera pasado un accidente, algo. Pero me di cuenta que de ahí en adelante todo cambió porque yo ya dejé de tener miedo, porque lo enfrenté. Y ahora todo lo que me daba miedo en ese momento, ahora me da curiosidad. O sea, del miedo pasamos a la curiosidad. Y ahí yo creo que fue donde abriste por decirlo así, las puertas para comunicarte. Pero ¿cómo era esa relación con él? Ya, si él Ahora fue claro en la instancia de saber quién era aquella. ahora empezó la relación, cuando yo dejé de tener miedo, porque ahora ya no corría, ahora yo me acercaba. En los sueños ya yo no corría, me defendía, aunque era vano, porque sabemos que por la palabra no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a un espíritu. Claro. Y esto sucede que en los sueños ya, en vez de correr, yo me acercaba y me seguían golpeando, me seguían maltratando, sintiendo terror, pero ya no corría. Y en persona seguía sintiendo ese espíritu, pero yo ya, yo en vez de acercarme a mi familia para sentir ese apoyo y no sentirme con miedo, al contrario, yo me apartaba. Ya no me ese terror que sentía ya no me intimidaba tanto como cuando era niño. Y recuerdo que de niño yo cuando veía en televisión, o cuando leía las cartas, el tarot,
o hacían sesiones de espiritismo, que eran pocas las veces cuando era niño, porque antes no se hablaba mucho de eso, pero a mí no me gustaba, me daba terror. Pero a los 14 años para adelante me empezó a dar curiosidad. Yo empecé a ver videos en YouTube de todo tipo relacionado al terror, del ocultismo, que yo no sabía lo que era el ocultismo. Estaba metiendo en un área que no conozco, que desconocía, pero empezó a gustarme eso. Me empezó a gustar todo lo que me daba miedo. Ahora me gustaba. Y otra cosa que de niño siempre dibujaba, pero siempre dibujaba cosas feas. Al Pero la dibujaba y la rompía de inmediato porque a mí me daba mucho miedo cuando era niño. ¿Por qué te daba instancia de poder dibujar? ¿Por qué dibujar algo que te da miedo? Bueno, hoy entendí estando en Dios, Él me explicó toda mi vida que es algo que yo no quería hacer. Era algo que los espíritus te incitan a hacer. Es algo que es como que no te obligan, pero te hacen sentir algo muy fuerte. Obviamente como un niño no sabe esas cosas. ¿Y de qué edad comenzaste a dibujar? De siempre yo dibujé, Ya. pero ya cuando te digo para los 14 de adelante, cuando tomé mis decisiones propias, empezaba a dibujar cosas de terror y las pegaba en la pared. Wow. Recuerdo que empecé a pegar, me acuerdo que dibujé una mujer con los ojos llorando, sangrando. Tenía también muchos personajes de terror. También tenía a la monja, que es conocido. Tenía también otra mujer que tenía una pistola en la cabeza. Y toda mi pared era cosa demoníaca, de terror. Wow. ¿Y estos dibujos representaban una historia, una instancia tuya? ¿O solamente venía, no sé, la imagen y tú la dibujabas? Hay veces que copiaba imágenes de otros, pero siempre le agregaba mi toque grotesco, que era la sangre, a mí eso me empezó a gustar mucho la sangre. Y otra cosa que a mis 14 años empezó también, ese un espíritu de su que quiso adentrarse en mí y agarró totalmente terreno, porque yo desde los 14 años que cumplí, de inmediato yo empecé como pensamiento de muerte. Otra cosa que estoy recordando es que cuando niño igual tenía pensamientos de muerte, pero no hacia mí, sino que yo estaba en el colegio y pensaba que iba a entrar alguien con una pistola y no iba a matar a todos. Eso era un Wow. pensamiento de un niño, imagínate. Que no es de un niño, es de un espíritu que lo influencia a un niño. Pero ya de grande, de los 14, ya no eran de muerte superficial, sino eran de muerte mío. Yo viéndome colgado, yo viéndome como muerto en el piso, esas son cosas que empezaron a sucederme. Y, y me obsesioné por la sangre, empecé a ver cosas que involucraban mucha sangre, accidentes. Hay páginas en internet que te muestran accidentes, todo Explícitos. explícito, no sé cómo explicarte, pero explícito. Sangre, cuerpo, desmembramiento, todo. Y yo veía eso, al comienzo me perturbó, Me imagino, así como todo. pero con el tiempo el filtro que estaba en mis ojos ya dejó de filtrar, se empezó a tapar el filtro del ojo y para mí era normal. Wow. Y esa instancia ya, tú me has hablado desde muy chiquitito hasta más o menos ahora, a los 14 años, como estabas experimentando o ya teniendo una, por decirlo así, una relación con este espíritu. Pero de esa instancia, desde el muy niño hasta ese, ¿qué fue lo que más te dio miedo? Cuando en el momento que se empezó a presentar, o sea, cuando el momento que me dio miedo a mí, o sea, yo no sentí tanto miedo como antes, no, pero el momento que me dio miedo es cuando yo lo empecé a normalizar, porque yo sabía que no era algo bueno, porque desde muy niño supe que eso era algo malo, porque eso era lo que yo en mi interior sentía, que supe siempre que era un espíritu malo, y cuando grande supe que era un demonio, porque hubo un momento de mi vida cuando bueno, hay un momento muy decisivo que las primeras veces que empecé a pensar en realmente atentar contra mi vida, fue algo muy extraño que me sucedía, que siempre que lo pensaba y tenía la determinación de hacerlo, siendo que tenía 14 años. De hecho, justamente ese año de los 14 años fue muy fuerte, porque ese fue el año en que yo siempre recordé, hasta los 23,
que fue el año peor que el año que viví. Y recordaba que siempre cuando tenía la determinación de hacerlo, venía una algo a mi mente, venía algo a mi interior que me daba fuerzas para seguir. Y venía una voz que me decía que yo la tomaba como mía. Yo pensé que era mi propio interior, mi propio yo que estaba dándome aliento, pero la verdad que yo no tenía ningún interés de vivir. Mm. Para mí la vida era vacía, era sin sentido. Y una palabra que decía, tienes un propósito grande en ti. Me venía esa palabra siempre a la mente. Y siempre cuando tenía la determinación de hacerlo, siempre esa palabra venía con fuerza. Yo la tomaba como mía, pero cuando vine a Dios me di cuenta que era Dios depositando esa palabra. Bueno, había depositado esa palabra desde antes que yo naciese, pero venía con fuerza y no la hacía, no la hacía. ¿Y cuánto tiempo estuviste metido en esto, lo que es el ocultismo? Bueno, cuando recién me involucré, bueno, yo pasé varios años de los 14 como hasta los 17 o 18 que solamente veía películas de terror, videos de terror o todo tipo de terror, todo lo que incluyera espíritu, demonio, todo lo que incluyera sangre. Yo me informaba de todo eso me gustaba. Y así fue hasta los 17 o 18 años que empezó a suceder eso. Pero recuerdo cuando cumplí los 18, me hice una pregunta que nunca me hice. Y sé que esa pregunta no vino de mí. La pregunta que cambió un antes y un después fue que yo siempre sentí algo, siempre percibí algo, viví situaciones paranormales donde las cosas Eso es otra cosa que olvidé mencionar que cuando niño me daba mucho terror, es que las cosas se movían, no sé, habían ruidos, a veces me llamaban por voces. Bueno, sucedió hasta que yo me convertí a Cristo. Siempre las cosas se movían, pero cuando yo estaba solo, nunca cuando había alguien. Siempre cuando estaba solo, por eso odiaba quedarme solo. Pero eso era por el mismo espíritu que El te mismo atormentaba. El espíritu, mismo, o sea, tenía, ¿cómo de llamarlo? Pero lo hacía para atormentarte, porque yo lo veo en instancia de que él solamente quería destruirte. Ese es su propósito principal. claro, Pero tú me llegaste a hablar un momento de que como que hubo una relación con este espíritu. exacto, ahí vamos a llegar. ¿Cuál es el objetivo de este espíritu? Así es. El objetivo de este espíritu es netamente tener una comunicación conmigo, porque al yo tener una comunicación conmigo, me hago dependiente de él. Bueno, todos nos hacemos dependientes, bueno, sin Cristo todos nos hacemos dependientes de algo, de un objeto, bueno, eso se llama idolatría, pero yendo a la parte específica, que fue un antes y un después, fue en el momento que yo me hice la pregunta de, yo siempre sentía algo a mi lado, siempre se movían las cosas, siempre escuchaba voces que no provenían de mi mente, eso es lo más curioso, Claro. que una enfermedad mental podría provenir de la mente, pero las voces venían de un lugar específico, venían de una esquina, de una silla, venía de algo que había ahí, y siempre eran voces de mujer. ¿Y por qué eran voces de mujer? Porque yo nunca sentí confianza por los hombres, porque Ujú. nunca tuve una figura paterna. Siempre tuve amistades mujeres, siempre me relacioné con mujeres. Tuve amistades hombres, pero fueron pésimas. Y bueno, me hice la pregunta de que, bueno, siempre sentí este espíritu, siempre sentí algo, nunca lo identifiqué como espíritu, siempre lo identifiqué como algo que sentía nomás. Y me hice la pregunta y dije, lo dije en voz alta, dije, si yo toda la vida he sentido algo, en voz alta lo dije, si toda la vida he sentido algo a mi lado, si siempre escuché voces, se movía, es porque alguien quiere llamar mi atención. Así que si tú estás aquí escuchándome porque te siento, le decía esta cosa que no me da explicación, si te puedo sentir, te puedo oír. Le dije, te pido que me des, no recuerdo con la exactitud qué le pedí, pero le pedí que me trajera algo y yo seguí con mi día, lo que estaba haciendo en el momento. Pasaron un minuto y esa cosa llegó a mi mano. Perdón, ¿se puede saber qué era lo que era? No recuerdo, Ya, ya. no recuerdo bien. Y yo dije, ya, ni siquiera me acordé que le había pedido esto a este espíritu. O sea, tú lo lanzaste al aire así Lo como, lancé al aire como para salir de la duda, claro. como algo de ya, ya basta, ya como que, ¿qué es esto? ¿Cuál fue tu impresión al ver esto? Nada. Yo dije, ah, bueno. Y después al rato me acordé, ah, pero yo le había pedido esta cosa que estaba sintiendo yo. Volví a pedir algo
Y Una segunda cosa. pasó una segunda cosa, que tampoco recuerdo qué es lo que era. Pero eran objetos, ¿cierto? Eran objetos, creo que la segunda vez fue plata, Ya, pero solamente para salir de la duda. claro. Y Para la- por, pasaron, por la duda, dame 2 millones. Prosigue. pasó un minuto igual, menos, yo creo que segundo. Y eso estaba en mis manos de nuevo. Yo dije, ya, esto es como una confirmación. Yo Mm, dije, ya, pero quiero una tercera. Volví a pedir algo que tampoco recuerdo qué es. Y eso volvió a estar en mi mano. Yo wow. dije, ya, entonces de ahora en adelante no dudo de que esto que yo siento es algo que existe, es una entidad. Lo dije en voz alta, para que me escuchara. En voz alta y le dije, bueno, como tú me escuchas, como tú estás conmigo siempre y has estado siempre conmigo, te voy a estar pidiendo cosas a diario. Le dije. Y no lo pedí a diario, porque yo nunca tuve necesidad fisiológica, nunca tuve necesidad material, tampoco nunca fui avaricioso, nunca me interesó mucho la plata. Pero siempre cuando tenía percances, se lo pedía a este espíritu y este espíritu me lo solucionaba de inmediato. Wow, o sea, tuviste una relación, no sé si llamarla, perdón, no sé si llamarla así, pero eran como, no sé, una relación de amistad, por decirlo así, o cómo esa relación que tenías tú con este espíritu. Ya, mira, no, nunca lo consideré un amigo, porque yo siempre supe que ese espíritu, que cuando él me contestó esas tres peticiones, supe que era el espíritu que me atormentaba el sueño. Pude concluir, Era como un compañero, entonces era como, tú me das, y obviamente si él te daba, te pedía algo a cambio. ahí voy a ir. Wow. La cosa es que avanzaba el tiempo y yo empezaba a tener una comunicación así como la tengo ahora contigo. Pero la diferencia es que él no me hablaba físicamente, una voz como audible como la que tengo yo ahora. Él me hablaba a la mente. ¿Pero tú lo veías? No, nunca lo vi. Nunca lo ves, solamente en No, sueño. perdón. Yo siempre vi en mi casa sombras. Siempre en una ocasión fui al cementerio a un tour que era, explicaban historias de terror, cosas así. A mí no me daba terror porque ya estaba acostumbrado, Ujú. imagínate, todo terror. Y resulta que una vez llegando a mi casa, me siento en la mesa y estoy tomando té, creo, comiendo algo. Y veo como una cosa muy grande entra por la puerta, pero llegaba al techo, que era un hombre vestido de traje. El traje le quedaba hasta corto porque era tan grande el hombre. Y era todo negro, era completamente negro y tenía un sombrero. Son cosas que yo he visto y tengo muchísima experiencia con ver cosas, pero lo que más veía eran sombras. Y Solamente sombra. yo identifiqué que ese era como su aspecto, una sombra, porque yo siempre veía sombras. Yo dije, bueno, si siempre veo sombras, ¿por qué este espíritu siempre está conmigo en forma de sombra? Pero nunca dudé de que se podían transformar, porque en mis sueños se transformaban en todo tipo de animales, bestias, o a veces entre mismos familiares se me transformaban para decirme cosas hirientes o hacerme sentir mal. La cosa es que avanzó el tiempo y yo no recuerdo las cosas que le pedían porque eran cosas como banales. Eran cosas así, pero yo no hacía ningún esfuerzo para tenerlas. Ujú. O si quería tener un antojo de comer algo, yo le pedía, quiero comer esto, y llegaba alguien, y específicamente de mi familia. Y llegaba alguien y me ofrecía eso para comer o me ofrecía plata. Y yo me saciaba ese antojo. Pero lo que pedías, ¿hasta qué punto pudo llegar? ¿O tú no hubo un límite? Yo pedí, bueno, ya cuando estaba, me acuerdo de la universidad más que nada, tenía como 19 años creo, y recuerdo haber pedido, a mí siempre me fue muy mal en matemática, todas las personas que estuvieron en colegio conmigo saben que los profesores siempre me ayudaban. Ya. Siempre me ayudaban los profesores y eso era algo que me iba mal siempre. Recuerdo que en la universidad iba reprobando matemática y reprobar en la universidad Sí, es no, sí. terrible Comprendo aquello. porque es dinero, es tiempo, se atrasa todo. Y yo acudí a este espíritu y recuerdo que ese año para la universidad fue el que más le pedí ayuda a este espíritu. Le había pedido que por favor me ayudara en ese... Ah, y otra cosa importante es que antes de todo eso, de entrar a la universidad, este espíritu me pidió que yo pusiera un altar. Un Me lo, altar. me lo pidió, me lo pidió algo curioso, muy amablemente, porque me dijo, necesito que pongas, si tú quieres que yo te siga cumpliendo
peticiones, necesito que pongas un rincón donde tú hagas tus peticiones, específico con velas. ¿Y para qué todo está como un ritual o para qué? Es claro, po, es que son que pasa que, bueno, no me voy a meter mucho ahí, pero pasa que lo que tiene que verse en lo físico tiene que verse en lo espiritual igual, Ya, ¿entiendes? Y pedir una petición al aire, claro, el demonio la toma, pero el demonio no le importa lo que tú pidas, no le importa si te da o no, él te puede dar millones y él le da lo mismo. Lo que a él le importa es tu alma, es que tú te pierdas. Eso es lo importante para él. Y que yo haga un altar, que tú le hagas caso a un demonio, es que ellos tomen más legalidad sobre tu vida. Eso es lo que quería ese espíritu. Me pidió que hiciera un altar. Yo supe de inmediato las intenciones. La intención del por qué me lo estaba pidiendo. Era un altar para él. Yo le dije, y yo me lo pensé mucho. Le dije como, te respondiendo a la pregunta si éramos una amistad, compañero. No, nunca fue algo entrañable, algo así como una amistad, porque era algo muy, yo era muy déspota con este espíritu. ujú, Sabiendo que me hacía sufrir, yo le pedía las cosas sin, nunca, o sea, nunca le pedí por favor, nunca le dije gracias. Siempre le decía, quiero esto, otro, esto. Y era muy seco al decirle. Y yo cuando me pidió esto del altar, yo le dije, lo voy a hacer, pero no va a ser para ti. Y le dije, muy prepotentemente, con soberbia, no va a ser para ti, va a ser para mis peticiones. Y igual caí en el engaño, porque claro. igual hice el altar. Y al final recuerdo que empecé a tener cuarzos, empecé a tener vela de colores, empecé a tener algunas hierbas. Y este espíritu, cuando yo le pedía algo, me guiaba en hacer como un ritual, como me dices. No sé si mencionarlo como ritual, pero me hacía pedir algo para que esa petición se cumpliera. Yo nunca leí libros de magia, nunca leí cómo se crea un conjuro, un amarre, nunca, nada. Nunca leí nada de eso, no tenía idea. Pero este espíritu me iba guiando. Wow, Este espíritu hablaba, bueno, hoy en día, antes decía que hablaba la mente, pero no habla la mente, habla el espíritu. Ahí es cuando uno discierne las cosas. Y la gran pregunta es por qué un niño, un adolescente, sabe con tanta claridad que es un demonio. Cómo yo sabía que era un demonio siempre y por qué nunca se me presentó como un familiar fallecido, nunca se me presentó como un ángel de la guarda, porque a muchas personas le pasa. Y sabemos que por la palabra, filtrando por la palabra, eso es imposible. claro. Los muertos muertos están y no saben más hasta la resurrección de Cristo. Y ahí es cuando, bueno, me adelanto mucho para explicar esto. Una noche, una madrugada orando, Dios me interrumpe mi oración, que era una oración carnal, que estaba pidiendo para algo carnal. Dios me interrumpe y me dice, ¿tú cómo sabías que eso era un demonio con tanta claridad? Y yo me quedé mirando así como al techo y dije, porque lo sentía en mi interior. Y me dijo, hubo como un silencio entre medio y me dijo, tú tienes un don. Y yo me quedé así como impactado, así como que, y a los segundos me dijo, tienes el don de discernimiento de espíritus. Y a mí eso Te caló. me dio vuelta en la cabeza, así como, fue como un golpe ¿Y, para bien, y esto lo habrá sabido el espíritu? de todas maneras. Los espíritus pueden ver los dones, pueden ver lo que Dios depositó en nosotros. Claro, entonces, claro, ahora como tú lo dices, entonces como él ya sabía, y comenzó a engañarte por otro lado, obviamente no se podía presentar, hola, soy, no sé, Claro, un ángel, porque tú ibas a discernir que era... Y una consulta que me llamó la atención, ya, pues, bueno, ya me comentaste tu relación con él, pero ¿qué autoridad tú tenías sobre él? O era viceversa, él tenía autoridad sobre ti, porque si bien no era una relación de amistad, era una relación que quizás tú le pedías, pero él también te pedía. claro, me pedía, aunque yo no sabía que le estaba dando algo, que era más importante que todo lo material, que era parte de mi alma, de mi cuerpo, porque al final yo sabía que estaba conmigo, pero cuando me convertí en cristiano recién entendí que no estaba conmigo, estaba en mí, no estaba a mi lado, estaba En dentro ti. de mí. Wow. Y bueno, cuando me convertí yo dije, es verdad, yo tenía demasiado espíritu. Los espíritus que más resaltaban en mí era la rebeldía, era el orgullo sobre todo. Bueno, hay mucho. Pero continuando, ¿qué autoridad tenía yo? Ninguna. Yo pensaba que tenía
no, nunca pensé que tenía autoridad sobre él, pero sí tenía control, de cierta manera. Porque yo decía, si este espíritu está aquí conmigo, entre comillas, perdiendo el tiempo, siendo que un espíritu mucho más poderoso que yo, que me puede conceder, que me habla a través de personas, porque también me habla a través de personas. En Wow. ocasiones yo le pedí confirmaciones, porque me acuerdo que empecé a leer el tarot. Empecé a, bueno, usé el péndulo, usé cuarzos para adivinar también. También algunas ocasiones jugué a la Ouija. Con la Ouija nunca me pasó nada, pero con todo lo demás siempre se manifestaba. El cuarzo, si bien lo has nombrado, ¿hay otros minerales que ocupa o se ocupa para el ocultismo? Todos, Todo. todos se ocupan. Todos tienen Todo tiene un un significado. propósito y un significado. Todo tiene un significado espiritual, pero sabemos que no tiene ningún significado. Sabemos Wow. que es algo simbólico nomás que el espíritu te pide para confundirte y mantenerte más atrapado. Porque si tú crees que un cuarzo te puede ayudar a dormir, una piedra preciosa te puede calmar la ansiedad, estás cayendo en una trampa que es una piedra. Estás ahí mirando Claro. poniendo la fe en una piedra. Oye, si bien me decías que tú le pedías al espíritu, pero yo te quiero poner el siguiente ejemplo. Si tú le pedías a ese espíritu matar a alguien o llevarlo a otra vida, por decirlo así, ¿lo cumplía? O podías, yo sé que quizás no lo pediste, pero ¿podrías hacerlo? Eso es lo que el demonio siempre quiso, que yo odiara. O sea, Siempre quiso que yo odiara, perdón. Pero nunca consiguió que yo siempre se me presentaron oportunidades y siempre tuvo la tentación ahí de odiar a alguien, de poder pedirle a este espíritu que eso es lo que quería él. Pero como te digo, el don me permitió discernir, aunque yo no sabía que tenía el don. Pero siempre pasa que los dones funcionan de una manera muy clara. No te, no tiene una sombra de variación que te dice quizás puede ser, no, es algo asertivo y es asertivo. No hay para acá o para allá, es al medio. Y la cosa es que, disculpa, ¿qué me preguntaste? sí, tú le podías, ya, si tú le podías, no sé, me cayó mal, no sé, Felipito, y decirle, ¿sabes qué? Anda y Ya. llévate a Felipito, quítale la vida. Ya, como te digo, sí, pues eso es lo que quería él, que yo fuera un paso más allá. Siempre, porque primero le pedía peticiones sin altar, después me pidió el altar. Y luego del altar me pidió ya un pacto. Me pidió que yo me cortara pues, un poco de sangre y hiciera un ritual, eso que hacía siempre. Porque si yo quería seguir pidiendo cosas, él también me pedía cosas. Y yo me quedé pensando mucho en eso. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Mi vida no tenía sentido, era vacía. Y como te digo, yo le dije, bueno, le dije, lo voy a hacer, pero a la noche, ahora no quiero. Era así como muy déspota, muy cuando yo quería. Ujú. Y cuando yo era déspota igual, él no se dejaba como mirar para abajo. Él me hacía sentir así como que estaba rabioso, molesto, sentía su rabia, su odio, pero a mí no me importaba. De hecho, me despertaba en la madrugada así sintiendo mucho terror. Y la cosa es que respondiendo a tu pregunta de que si pude hacerle daño a alguien, no lo hice, pero sí influí en otras personas. Yo diría que no para mal, pero como esto no tiene variación, fue para mal, po. Una vez le pedí conocer a alguien que me atraía, una mujer que me atraía. Recuerdo que era en la universidad. Recuerdo que se lo pedí de la manera que él me dijo, bueno, pero necesito que hagas esto. Y hice varias cosas. Y bueno, llegó el día de mi cumpleaños, era justo mi cumpleaños. Recuerdo que yo solamente invité a 3 amistades, a 4, perdón, una de la universidad. Y esa amistad, lo que le había pedido yo a este espíritu era que esa persona pudiera conocerla, no que se enamorara, sino conocerla para ver si me pasaba algo, me gustaba, porque me atraía. Y recuerdo que para el día de mi cumpleaños, mi amiga de la universidad llegó con esa persona. Llegó con Wow. esa persona y yo solamente le pedí conocerla. Y llegó ese día, la pasamos súper bien, hablando impíamente, hablando impíamente, pero eso fue una petición. Y me preguntaste otra cosa anteriormente que no te la contesté. Era sobre... ¿De acuerdo? No, la ¿No? sola pregunta, yo nomás. Ya, la cosa es que... otra cosa que dejé a medias también, que se me van los hilos,
que me pidió ese pacto de sangre. Sí. Yo reconocí que era un pacto porque yo lo había leído, lo había estudiado por YouTube, por otras cosas, por otras fuentes, y le dije que sí, po. Y llegar la noche dije, pensé en mi dedo, dije en lastimarme el dedo, siendo que yo me había cortado hasta el brazo, Ujú. todo, pero dije: Es algo que no quiero hacer, es como que no me nace hacerlo". Y le dije: "No lo voy a hacer". Y ahí cuando sentí más odio, más rabia del espíritu, porque no accedí. Y recuerdo que como que estuvo molesto conmigo y no me a los días no me concedía ninguna petición, Wow. pero lo sentía, estaba ahí conmigo, pero no me concedía ninguna petición. Pudo haberte hecho daño este espíritu porque tú, no sé, te pedía X cosa y si tú no lo querías hacer y, no sé, te hacía algún daño sí. Es que no le convenía porque su su misión, lo que él estaba mandado a hacer, porque fue mandado a siempre espiarme desde que era niño, fue que yo tuviera una relación con el ocultismo, con todo lo que eran los espíritus. Y bueno, antes, ¿no tuviste la instancia o algún momento, obviamente, antes de conocer a Dios, de salirte, de decir, ya basta, ya no quiero más contigo, espíritu? O siempre tuviste esa relación y siempre quisiste estar ahí, o no se dio la instancia. Mantiéneme esa pregunta y me la preguntáis cuando te diga esto, por si se me olvida. Hubo un momento que mis sueños todos eran malos, todos eran malos, ninguno era bueno, pero yo estaba muy sumergido en el ocultismo ya, Ujú. este espíritu ya era parte de mí, yo ya lo consideraba diario, era una necesidad para mí, aunque no se lo demostraba así. Pero tuve un sueño una noche donde yo estaba acostado, no tenía los ojos cerrados, estaba acostado donde había mucho pasto, no porque lo veía, sino lo sentía en mi cara, estaba acostado. Y sentí una brisa así que la brisa pasa y empieza a sonar así la brisa, suavecito y muy relajante. Y no recuerdo bien si escuchaba también como cascada, así como un río muy, muy lindo así. Y yo quería abrir mi ojo para ver. Y recuerdo que no podría abrir los ojos porque era mucha la luz, era muy fuerte la luz. Y yo sentía una paz que yo no sabía lo que era paz. Yo sentía algo muy lindo, solamente lo describía así. Y cuando desperté seguí sintiendo esa paz. Y yo me pregunté, dije, qué lindo este sueño, nunca he tenido un sueño así. Ojalá tener más sueños así, dije. Y recuerdo que se me vino un versículo que yo no leía la Biblia en ese tiempo, pero son versículos que todo impío sabe. No recuerdo con exactitud lo que dice, pero es el versículo que dice: "En delicados pastos me harás pastorear". Ese versículo, Salmo 91, no recuerdo, o pero la Salmo 23, si no me equivoco. 23 o 24. 23, no, el Salmo 23, Ya, 91 el otro. me acordé de ese versículo pequeñito, me acordé del pasto, el Señor te pastoreará, y me acordé y dije, en mi interior sentí como una decisión, pero no supe identificarla en el momento. Yo simplemente dije: "Ya, voy a seguir con mi vida". Pero cuando me convertí a Cristo, me di cuenta que Dios me estaba llamando. Dios Claro. me estaba dando una salida, siendo que yo estaba sumergido, yo había blasfemado contra Dios, yo negaba a Dios. Yo siempre decía que para mí los cristianos eran lo más nefasto que había, no me agradaban. Uy, ahí te tengo una consulta. Si bien los cultismos siempre han mirado en menos, obviamente es porque hay como una lucha entre ellos, por decirlo así, espiritual. eh, ¿Tú podías haber hecho daño a un cristiano o el mismo demonio decía que no podía? Pasa que nunca consideré a los cristianos como enemigos. O sea, eran enemigos para el demonio que había en mí, para los espíritus que había en mí, pero nunca los consideré yo en lo personal como Alexander, nunca los consideré enemigos. Pero él tampoco te incitó a hacerle algo a ellos o hacer, no sé, que lo mandaras a hacerle un daño. En 2 ocasiones me pasó algo con una pastora que yo conocía, que vivía cerca de mi casa, y yo pasé por al lado de esa persona. Bueno, hay otras cosas más adelante, pero yo pasé por al lado de esa pastora. Yo estaba totalmente endemoniado ese tiempo, ya estaba mal. Recuerdo cuando ella era niña nos saludábamos todo, pero ya no nos saludaba. Y cuando pasé por al lado de ella sentí mucho así como que mucha rabia. Sentí como que esta persona me hizo algo, Ujú. ¿entendí? Pero resulta que no era yo, pues era el espíritu, que me hacía sentir siempre me quiso hacer sentir odio, pero nunca lo acepté. Pero sí sentía mucha rabia cuando pasaba por al lado de gente cristiana, de verdad. Y otra ocasión fue también con una pastora.
que recuerdo, solamente la vi por foto. La vi por foto, que resulta que cuando la vi es como que mi cabeza como que me hubiera hecho la cabeza así para todos lados. Y como que la vista se me perdió como un segundo. Se me perdió la vista por un segundo y me di cuenta que era el espíritu que no soportaba al Espíritu Santo, esa persona que estaba llena del Espíritu Santo. Es por eso es que el espíritu como se enloquecía Mm, cuando pasaba por al lado, o veía alguna foto o pasaba por al lado de alguien de cristiano. fuerte, porque por eso yo te sigo la consulta, si bien él lo odiaba, quizás en un momento, no, en ningún momento te pidió, hazme, no sé, hazme que ir para allá para atormentarlo, hacerle algo, o él no tenía autoridad para aquello. Él lo que siempre me decía era que siempre me iba a cuidar. Siempre me decía que cualquier cosa que una persona me hiciera, él lo podría solucionar. Ya. Él como que yo sabía que él no me quería, pero igual sabía la intención de lo que me decía de que me iba a cuidar, era que él podría vengarse y yo, o sea, él podría vengarse por parte mía. Y eso igual me da una seguridad tremenda, pero no una seguridad por el espíritu, sino porque él ponía una seguridad en mí, pero es una seguridad mala porque me hacía sentir soberbio, me hacía sentir egocéntrico, como que yo puedo, Claro. ¿me entendí? Acá está mi guardián, Está mi métete con guardián, él. aunque yo sé que igual me odia, pero Claro. dice que me cuida. Y la pregunta que te iba a contestar eh, era, te estaba explicando, no recuerdo, no recuerdo, pero hoy no tengo agüita. No, no, tranquilo. Bueno, ya hemos hablado eh, tu tiempo con este demonio, si bien hemos sabido que hablabas con este demonio, pero ahora quiero llegar a la parte donde conociste a Dios, porque yo creo que hubo donde abandonaste o él tuvo que huir, no sé cómo será, por el tema de que tú ya aceptaste a Dios. Entonces, el momento de aceptar a Dios, este demonio se fue, este demonio, o tú lo dijiste, ¿sabes qué? Chabela, muchas gracias por ser mi guardián, que yo le pedía cosas, pero hoy día estoy con Dios. ¿Cómo fue esa instancia? Pasa que llega un momento de la vida que tú le puedes pedir todas las cosas. De hecho, podemos ver los grandes pactos de los famosos, en todo artista que cumplen sus sueños y siguen sintiéndose vacíos. Mm, Yo me seguía sintiendo vacío, siendo que tenía como, entre comillas, un guardián. Se... De hecho, siempre que yo le pedía algo, le pedía que lo hiciera de una manera diferente a alguien que ya se lo había pedido. Que yo sabía que no solamente había estado conmigo, era algo que lo sentía por dentro, que no solamente era a mí que me torturaba. Pero hubo un momento donde yo me saturé tanto de lo espiritual, de las tinieblas, de lo malos, que me saturé. Dije, busqué tanto de esto que ya no quiero nada. Y recuerdo que le dije una noche, ya no quiero nada, no me des nada, no quiero hablarte, no quiero que estés acá conmigo. Obviamente lo seguí sintiendo a mi lado toda la vida, o sea, hasta que me convertí, siempre estuvo ahí. Y recuerdo que en ese año, que fue el año que salí de la universidad, justamente ya no necesitaba. Otra cosa muy importante es que no lo concluí, lo dejé a media, es que fue cuando estaba reprobando matemáticas. Ah, ya, sí, Estaba verdad. reprobando matemática y le pedí a este espíritu que me ayudara con esa situación. Hice algo rápido, unas velas y listo, como que me mostró en la mente como lo que iba a hacer. Me dijo como que el profesor me iba a llamar y resulta así, pues. Pasó como 1 o 2 días y el profesor me llamó. Yo sabía lo que iba, yo ni siquiera pregunté para qué, nada. Fui a la universidad, entré y me dijo, mira Alexander, te faltan como 4 o 5 décimas para pasar, Para llegar al 2. para llegar al 4, para llegar al 4 y pasar el ramo. Qué miserable, pero nunca me fue bien en matemática. Y yo no dije ni una palabra. Le dije, le hice así con la cabeza, asentándole, como que es, ya. Y me dijo, puedo cambiar esto de acá. Y empecé a poner tickets de bueno, cambiar esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y tienes el 4. Y yo no dije ninguna palabra. Le hacía así. Y cuando me dijo, ahí tiene su prueba, se puede retirar. Y le dije, gracias. Y me fui nomás.
No Wow. dije ni una palabra, no dije ni una palabra, porque yo ya sabía lo que iba, yo ya Oye, sabía. pero a modo de consejo, chicos, no, no hay que meterse al ocultismo porque pasa un ramo, por favor. No, qué tremendo. Pero ahora, llevándolo otra vez a la misma pregunta, esa instancia cuando conociste a Dios, Ya, ¿lo expulsaste o él fue se fue? Dios tuvo que preparar el camino porque yo no quería. Ah, Yo no tú no querías ya. yo no quería venir a Dios, nunca quise venir a Dios, nunca me interesó venir a Dios. Yo siempre renegué de Dios, para mí no existía. Imagínate, existían los demonios, no existía Dios. Que, ah, pero resulta que ese año después de salir de la universidad, me empecé a sentir aún más vacío. O sea, siempre me sentí vacío, siempre, pero ya empezaba a calar en mi interior, ya sentía como si en mi interior tuviera un agujero, tuviera hielo y me tiraran aire frío, como que era mucho más fuerte. Y anterior a eso, antes de dejar este espíritu, le dije a este espíritu, necesito que hagas algo por mí porque me estoy sintiendo muy vacío. Estoy sintiendo que algo me falta en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, no sabía cómo explicárselo. Y le dije así con mucha fuerza, le dije hasta casi gritándoselo. Le dije: "Por favor, lléname, lléname, lléname de lo que sea, pero lléname de algo porque me siento que me voy a morir en esta situación, como que en cualquier momento desaparezco, como que me desplomo", porque sentía mucho dolor. Y realmente en ese momento, cuando se lo pedí con tanta fuerza, sentí que, bueno, yo lo explico así, que sentí que algo apareció en mí y empezó a subir de mi estómago hasta arriba, hasta mi cabeza. Y eso como que me llenó como de fuerza. Pero eso fue momentáneo. Y cuando yo se lo explicaba al Señor, cuando vino el Señor, oraba, le expliqué toda mi vida. Y Él me corregía muchas cosas, y esa cosa que me corrigió me dijo: "No es que se apareció, es que se adentró". Se adentraron muchos espíritus, y esos espíritus empezaron a tomar más legalidad sobre tu cuerpo. Y recuerdo también en ocasiones que yo me borro en ocasiones cuando me ofuscaba o discutía, peleaba con alguien. Recuerdo no recordar nada. Mm. Y eso para mí era un síntoma yo ya sabía lo que era como una persona que estuviera endemoniada, ya perdiendo sus sentidos, pero nunca me descontrolé. No recordaba, pero no me descontrolaba. Bueno, eso fue una situación fuerte igual que viví, de sentirme lleno de los demonios. Lamentablemente no lleno del Espíritu Santo, pero sí de los espíritus. Y ya cuando tomé la decisión, recuerdo que estuve un año y meses sin hablar con este espíritu. No le decía nada, siempre estuvo ahí, siempre lo sentía, en mí. Pero ya no le pedía nada. Para mí era algo que yo no quería. Ya me sentía saturado de lo espiritual. De hecho, me salto muchas partes, pero él me sacaba del cuerpo también, en sueños, para torturarme muchas veces, pero también para mostrarme cosas. Recuerdo que una vez me llevó hasta Bolivia en el espíritu, que había como un niño brujo que me enseñaba también cosas de cómo practicar con las velas, de la Wow. adivinación. Bueno, hubieron muchas partes que se saltan, pero llegando a la conversión, como te digo, yo renegaba siempre de Dios, no me interesaba Dios en lo absoluto. No tenía Dios por ningún lado, tampoco lo quería. Mm. Yo no sabía que era la solución, pero no lo quería. Pero en mí había un querer cambiar, un querer de no hablar más con espíritus, un querer de no sentirme más vacío. Y recuerdo que fui a una sesión de psicólogo. Y para mí eso me hizo sentir súper pleno, que alguien me escuchara, porque eso es otra cosa que igual me salté, que yo siempre, toda la vida fui una persona muy sola. Y porque yo me aislaba por mi cuenta, me gustaba estar solo, me gustaba mi soledad, me gustaba, de hecho, en ocasiones, bueno, volviendo a mi adolescencia, recuerdo que yo cuando ya no me sentía mal, sentía un vacío de querer sentirme mal. Y yo provocaba ya sentirme mal, sentir angustia, porque se me volvió como una obsesión, una adicción. Era tanto lo mal y angustiado que me sentía todo el tiempo que cuando no lo sentía una semana, tenía que escuchar música depresiva, tenía que escuchar algo o llenarme de cosas de terror. Bueno, la cosa es que hubo una determinación en mí querer cambiar. Fui al psicólogo, como sabemos, el psicólogo es caro. Sí, Fui a una sesión, ni siquiera la pagué yo, la pagó mi familia. el espíritu. No, el espíritu no. El espíritu no quería el bien para mí. La cosa es que mi familia lo pagó y me dijo, no te podemos seguir llevando porque es muy caro. Mm. La cosa es que eso me desanimó.
pero igual sí como alentado, sí. Pero la primera sesión de la psicóloga me dijo que tiene que buscar trabajo, que yo llevaba un año sin trabajar. O sea, hacía retratos, dibujos, todo eso. Y me gustaba, pero tampoco me sentía lleno. Y yo sentía mi vida muy vacía, muy insignificante, sin sentirme útil, porque eso fue otra cosa que los demonios atacaron, mi autoestima. Cómo yo me veo, cómo yo hablo, cómo yo camino, cómo todo, absolutamente todo atacaron. No hubo una parte donde no atacaron. Y recuerdo que la psicóloga, tomé el consejo de la psicóloga, para mí era insignificante un trabajo. Yo no quería trabajar porque no le encontraba el sentido. Porque tampoco le encontraba el sentido el tener plata, no le encontraba el sentido el salir de mi pieza, no le encontraba el sentido a nada. Al fin y al cabo tenía el espíritu, te lo traía. Era, era una persona totalmente depresiva. Hay otra cosa igual que me salté, que yo sufría crisis de pánico ya. Ya. Y esta crisis de pánico están totalmente descontrolada. Ya me sucedía en cualquier momento, no me sucedía una vez a la semana. Como me pasaba cuando estaba en cuarto medio, que ahí es cuando empezaron, que me sucedía en clase y yo me salía de la sala porque me quería correr, me sentía ahogado, me sentía que me iba a morir. Después ya empecé a tener control y ya no corría, me quedaba quieto, sintiéndome mal, con taquicardia, mareado, pero tranquilo, porque sabía lo que era. Y bueno, salí a buscar trabajo. Me fijé en un lugar donde yo compraba mis materiales de arte. Y en este lugar yo tenía la seguridad en mi interior que iba a quedar. Tenía mucha la seguridad. De hecho, es un lugar muy transcurrido que en el centro. Llevé mi currículum, el que estaba encargado me dijo, ya mañana te vamos a llamar. Me llamaron al otro día. Empecé a trabajar un 11 de enero. Recuerdo muy bien la fecha. Un 11 de enero empecé a trabajar. Recuerdo que hasta el mes de abril fueron puras peleas con personas ahí del trabajo. Recuerdo que al comienzo yo fui muy dispuesto a trabajar, a llevarme bien con todo, siento que yo era muy soberbio, muy contestón, muy todo. No me dejaba pasar ya por nadie, esa era otra cosa, que yo era muy serio igual y amargado. Recuerdo que tuve problemas con una persona, me cambiaron en el mes de abril a otro local que era el mismo encargado del jefe, y ahí empieza el proceso, donde Dios pone una persona cristiana a luchar por mí, que esa persona cristiana estuvo de comienzo a fin, hasta que yo ya no estuve en ese trabajo. Pero la cosa es que yo sentía, ahí respondiendo también una pregunta que me hiciste anterior, que yo sentía, no me sentía compatible con esa persona. Yo sabía que era cristiano, pero yo no entendía por qué sentía como que eran como dos imanes que no se pueden juntar. No tenía una explicación. Pero este espíritu me empezó en un momento cuando ya llevaba como 2 semanas trabajando con él y con dos personas más. Empezó a decirme, anda y peleale, me decía. Y yo no quería saber nada del espíritu. Yo muchas veces le dije, ya no quiero estar contigo, ya no quiero nada de ti. Y no se fue nunca, pero él le decía, pero ¿por qué quieres que pelee con él? Recuerdo que en momentos de trabajo, atendiendo, me acuerdo que sentía así como mucha rabia en mi interior, sentía mucha rabia hacia esa persona, pero yo no la aceptaba, esa rabia. Y yo sabía que era ese espíritu, incitándome a ir y a pelearle por cualquier cosa. En ese momento aún tenía autocontrol sobre mí. Y yo me tenía que apartar, ahí, me iba a la bodega y le decía a este espíritu en voz más audible que me escuchara. Le dije, déjame tranquilo, no quiero pelear con esta persona porque no me ha hecho nada, no tengo nada. Y al contrario, es muy amable conmigo. Mm. Y eso sucedió como 4 veces, o 3, 4 veces. Y recuerdo que ya a las semanas, al mes, yo siempre tenía ansiedad, pero empecé a temblar más de lo normal. Empecé a descontrolarme, la ansiedad ya me estaba totalmente comiendo. Yo temblaba todo el día, no solamente las manos, todo el cuerpo me temblaba por ansiedad. Escribía y me temblaba la mano, todo, no podía ni escribir. Y recuerdo que en un día estallo, como que me entra una gana de llorar en medio del trabajo atendiendo. Y recuerdo que me voy rápido al baño, a mitad de camino, justo me cruzo con mi amigo, que era el cristiano, y estallo así un sollozo sin yo explicarme por qué. Y recuerdo que él me consuela todo y ahí como que empezamos a tener más confianza, más cercanía.
Y pasando el tiempo, bueno, ya todo se puso peor. Mis Mm, crisis de pánico me daban en cualquier lado, en la calle. Antes, no sé, pues podía esperar a llegar a mi casa y ahora me daban en la calle, en el trabajo. Me acuerdo en el mes de agosto, que fue un mes horrible porque me la pasé en el baño del trabajo con dolor físico, con dolor en mi alma, en todo. Obviamente temblando, con crisis de pánico en todo tiempo. Yo me intentaba parar del baño, atendía a una persona y no paraba de llorar, atendía llorando. Y me volví al baño porque no me podía el cuerpo, era como que el cuerpo me pesaba. Y fue todo el mes así. Y cuando me di cuenta que había pasado un mes, que estaba en esa situación, dije, no puedo seguir así. Algo tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. Y en ese transcurso, mi amigo me habla de Dios, me habla de Dios. Yo le conté mi situación de querer siempre atentar contra mi vida en todo tiempo. Y resulta que en el mes de agosto, ya como estaba todo descontrolado, yo le peleaba sin razón alguna y yo ya sentía que no tenía control. Lo que hizo este espíritu fue aumentar la ansiedad, aumentar las crisis de pánico, aumentar la depresión, la pena, para yo no diferenciar su voz con mi voz. wow. Yo ya no discernía, ni siquiera teniendo el don, porque era como que yo veía los pensamientos se ven de color y mis pensamientos son color rojo y los de este espíritu eran color negro. Yo discernía los colores, por darle un ejemplo metafórico. Ya no, ya no había color, para mí era todo gris y ya no diferenciaba y le peleaba por todo. De hecho, esta persona me tuvo demasiada paciencia, mucha, no Mm, solamente él, sino las dos personas también que estaban, pero el cristiano era él. En lo claro. personal era con él, con este espíritu. Y recuerdo que pasando el tiempo, bueno, siempre eran peleas, discusiones y eran por mí. Y recuerdo que después de pelearle siempre me arrepentía demasiado. O sea, eso es lo que hace el espíritu, te manda a hacer algo, lo haces y después te culpas. Eso es lo que siempre va a hacer los espíritus. Impulsarte a hacer algo para después culparte y decirte lo hiciste mal. Mm, Llega el momento que, bueno, él tiene una familia que son pastores. Llega el momento que me invitan a su casa. Yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía que me iban a orar por mí. Y yo la verdad que estaba dispuesto. Porque ya estaba tan a la deriva. Y yo si veía al frente un botón que decía no dejar de existir, yo lo apretaba. Si había un botón. Pero algo en mí no me, como te digo, siempre vino esa palabra a mí, a mi interior que me decía, tienes un propósito grande en ti. mm, Y cuando me convertí supe que era Dios, pero esa palabra nunca me dejó atentar contra mi vida. De hecho, en mí se cumple la palabra que Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo ya no vivía porque yo quería, porque tenía ganas, y mis pensamientos solo eran de muerte, de sangre. Yo vivía por la palabra que Dios depositó cuando yo, antes de nacer, antes que me formase. Por eso yo vivía. wow. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿el demonio se fue o lo expulsaste? Era la lucha constante. Pero siempre fue así una lucha, o siempre estuvo, porque hoy en día sigue luchando con él. Ya voy a llegar a esa parte. Vamos a llegar a esa parte, pero voy a terminar esto para... Ya, la cosa es que me invitan a su casa, a su familia de pastor, y yo ya sabía lo que iba, que iban a orar por mí. Yo si iba a funcionar o no, a mí me da lo mismo, porque yo ya iba porque mi amigo me estaba invitando, porque ya yo lo apreciaba, lo quería, porque siempre estuvo conmigo, me estuvo Ujú. consolando. De hecho, él fue la única persona que él estuvo en Mm, ese proceso. De hecho, algo muy que no es coincidencia, que mi casa estuvo en remodelación, remodelación todo ese año. Hubo un tiempo donde yo dormía en un rincón, en una bodega, con todo así sucio, donde me caía la tierra del techo, ujú, y no había techo tampoco, y era como Dios quería que por dentro y por fuera fuera todo destruido para que lo hiciera de nuevo. claro. Fue algo súper literal y por dentro también. Y resulta que llega el día de la liberación, que ahí me hicieron liberación. Resulta que ya apenas toqué la puerta de esa casa, yo sentía algo que no sabía explicar, Mm, pero me sentía pleno, me sentía como con paz. algo nuevo, era paz, pero yo no sabía lo que era porque nunca había experimentado la paz. Recuerdo haber entrado y mi pensamiento como que mi mente se cayó por completo.
Mi mente siempre daba vuelta para todo, sobrepensaba todo. De hecho, ya cuando iba a pasar algo ya sabía porque lo tenía sobrepensado. Recuerdo sentir esa paz y el momento de orar por mi liberación, empezó a hacer la liberación. Yo empecé a nombrar lo que yo tenía, adivinación, todas las cosas. Empezó a decirme la pastora que me hizo liberación. Y yo de ahí me fui totalmente libre, Sin demonio. sin demonio. Yo me Esa, sentía esa paz que tú describes, o el vacío ya no estaba. el vacío ya no estaba, pero sentía que había que llenarlo. Wow. Eso sentía, pero yo el estado que estaba, yo estaba de lujo, yo Claro, comparado a lo que estaba antes, pero yo no entendía, seguía sin entender. Ellos me explicaron que lo que hicieron era importante, que lo cuidara, que yo orara, que me hubiera gustado más que ellos hubieran estado más encima mío. mm, Porque a veces nosotros como cristianos cometemos el grave error de decir, no quiero insistirle a esta persona que no es creyente para no hostigarlo, pero estamos en un error, pues. Y la palabra también dice, el apóstol Pablo habla en la Biblia de que convencerlo. Si la persona se hostiga o no y no te quiere hablar, bueno, no te hable, pero tú ya le hiciste lo suficiente. Judas dijo eso. ¿Judas? Judas. Ahí está, convéncelo. Vamos a investigarlo, porque no tengo mis dudas. Oye, Ya, pero entonces tú viste esta liberación. ¿Y qué pasó con el...? Porque ya el demonio ya no estaba, ¿cierto? Te sentiste libre. según yo no estaba. Según tú no estabas. A eso voy, Cuéntanos. porque resulta que eso me duró una semana. Una semana. Una semana, porque eso es lo que eso es lo que voy. Me hubiera gustado que hubiera estado más encima. Claro. El apoyo que me dieron esos 2 días, porque fueron 2 días que yo me acogieron en su casa. Me hubieran gustado que me hubieran hablado más de la palabra, que aunque yo me hubiera serio, pesado, me hubieran predicado más, me hubieran dicho, la oración es lo que te va a mantener eso que tú sentías adentro, es lo que tú sentís pleno ahora, la paz que tú sentís, que me faltaba llenar. De hecho, hay una frase que me dijo la psicóloga, que fue de parte de Dios porque me la recuerdo hasta el día de hoy. Y todo ese proceso la recordaba, porque después en ese proceso igual yo fui al psicólogo, lo pagaba por mi cuenta. Fui como 2, 3 meses al psicólogo Ya. y me ayudó, pero seguía empeorando, porque lo mío ya no era físico, era espiritual. Y la psicóloga me dijo, tenemos que sacar lo malo de adentro para llenarlo de lo bueno. Y era Dios dándome esa palabra a través de ella, porque eso siempre venía a la mente. Tenemos que sacar para poner lo bueno. Ujú. Y resulta que me duró una semana, porque a la semana, de hecho esa semana me sentí inexplicable, era algo como que no había nacido de nuevo todavía, pero me sentía inexplicable lo que yo sentía. Ujú. Resulta que llega el día sábado, de nuevo siento esa necesidad de pelearle a mi amigo. O sea, ese espíritu ya había vuelto, ya volvió. Recuerdo que ese sábado lloré mucho en el baño de ese trabajo. Y recuerdo que me voy antes de la hora, porque me sentía fatal. Me sentía fatal, sentía como que mi pecho no me iba a dar más. Llegué a mi casa, lloré, lloré, lloré. Recuerdo que ese día me corté los brazos también. Y fue todo peor. Es como dice la palabra que el estado postrero viene a ser peor. Y resulta que, bueno, yo seguí trabajando, eh, le peleaba a mi amigo siempre. Llega el momento llega mi cumpleaños, el 29 de septiembre, que ese día ya mis compañeros estaban ya harto igual, porque son humanos, se entiende. Estaban harto y se acercaron a conversar conmigo. Y yo lo que menos quería era como, ya, y la paso mal yo, está bien, ya, no importa. Siempre la he pasado mal, pero no afectar a otros. Y más Ujú. gente que yo quería, porque yo los quería. Y llegan a conversar conmigo y yo apenas conversan conmigo, yo caigo en llanto, no paro de llorar. De hecho, ese momento ni se trabajó en ese momento. No sé, eso es que Wow, el jefe que tenía. el jefe que tenía no estaba. Bueno, en paz descanse porque falleció hace unas semanas, pocas semanas. Wow. Él estaba muy mal en ese tiempo. Uf, es que fue algo solamente que Dios hace porque el tiempo que él duró enfermo en cama, sin tener conocimiento, fue el tiempo que yo duré en ese trabajo. Eso me iba a decir porque fuese yo tu jefe, ya te hubiese echado con lo que me contaba, que salías temprano, que te ibas con crisis de Y pánico, yo que no llegaba te tarde siempre. atendía y atendía y llorando. Viejo, yo no sé qué jefe Pero ¿qué tenía. pasa? Que son 5 locales y ese local era el más apartado.
Ah, solamente ya. habían cámaras. Ellos sabían de mi estado, la que estaba encargada, Sí. sabía de mi estado, pero no sabía la gravedad, no sabía qué tan mal. ¿Y qué te estaba diciendo? Y resulta que Oh, soy bien disperso. sí, sí, yo soy muy disperso. Estabas contándome de- después de que salieron los espíritus, estaba ahí contándome que volvía una vez más aquel espíritu y la relación con que te Ah, hizo sí, decidir. eso, resulta que ya el 29 de septiembre ya hablaron conmigo, que fue el día de mi cumpleaños. De hecho, me recibieron con una torta, o sea, no con sí, sí comimos torta o sushi, no me acuerdo. La cosa es que me compraron algo para comer, me felicitaron, me abrazaron, pero yo no lo recibí, yo lloré. Apenas me abrazaron. Y yo dije: "Ya". Y cuando hablaron conmigo, yo dije: "Ya, esto no puede seguir porque estoy pasando a llevar a otras personas, a gente que yo amo, porque yo los amé, porque fueron muy pacientes conmigo". Y dije: "Ya, esto se termina hoy", dije, pero así muy determinante. De hecho, apenas dije: "Hoy", sentí la necesidad de vomitar. Hoy Wow, se termina. Y tuve que ir rápido al baño y vomité, pero una como espuma. Y Dios me explicó que eso fue parte de la liberación. wow. Fue O sea, no parte necesitaste un intercedor, nada. la determinación. La Fue determinación. tan grande mi determinación en ese momento, dije: "Ya, esto hoy día termina esto". Wow. Y, y de ese día hasta 3 o 2 días más después, empecé a sentir que mi interior, pero literal, no sé cómo escrito de otra manera, fue literal. Sentía que 2 personas en mi pecho se agarraban a combos, a golpes, y supe que Dios igual me explicó eso, que era el mal contra el bien, agarrándose en mi pecho, peleando por mí, porque el demonio tenía total legalidad sobre mí, Wow, pero qué pasa sorprendente. que Dios tiene que luchar eso, y también depende de uno. Y ahí Y llegó tu convertimiento. no, No, ahí fue una lucha peor, o una sea, lucha. seguía Él luchó con más fuerza de los espíritus, lucharon con más fuerza los ya espíritus, no eran uno, porque estaba diciendo espíritu. espíritus. ¿Cuántos? Si tú puedes No, decirle no sabría decir. un número así, ¿más de 100? Como te digo, yo tenía ¿O más de 50? de rebeldía, de orgullo, de soberbia, cuántos espíritus que no recuerdo más. Glotonería también tenía mucho. Yo comía Hasta no dar más. hasta no dar más y después Wow. volvía a comer. Y esos son espíritus. Oye, honor al tiempo, ¿Mm? quiero hacerte una consulta. Ya te llegó tu convertimiento, obviamente hubieron las luchas, eh, pero ya llegó Dios, ¿cierto? Si bien en tu antigua vida no hablabas con espíritu, con este espíritu, hoy en Cristo puedes hablar, por ejemplo, con seres invisibles, por decirle un nombre, seres que nosotros no podemos ver, ángeles, no sé, y obviamente tú me has dicho que ya hablabas con Dios, pero otros seres, o incluso con los mismos demonios, reprendiéndolo. Disculpa, ¿cuánto queda? No, dale nomás, no te Para extendí. terminar eso y ya, pero terminando eso, que resulta que ya, que hay otra cosa que igual Dios me dijo: "Sale de ese trabajo". Me lo puso en el corazón, no me lo habló él. Yo no sabía que era Dios, pero me lo puso con mucha fuerza. Y yo no salí del trabajo, yo no obedecí. Por eso que el estado postrero fue peor, porque al desobedecer a Dios toma mucha más legalidad. Ujú. Resulta que terminé rompiendo un baño, tiré todo a la mugre, todo, rompí un escritorio del baño, me acuerdo. No pasé a llevar el baño, qué bueno eso. Recuerdo que en un momento me perdí así del conocimiento. Recuerdo que las piernas, y no las sentía las piernas. Mi amigo me fue a agarrar y ya ese día fui otro día, los traté mal, ya no tenía que estar ahí. Era una señal clara. Mm. Luego, bueno, luego tomé la decisión de no ir más. Una mañana, esa fue otra parte de mi liberación, que fue una mañana que yo decidí justo entrar al trabajo y dije: "Ya no voy más. Me rindo, me rindo". No sé a qué se lo decía, pero me lo dije en voz alta, dije: "Me rindo". Y cuando dije: "Me rindo", le mandé el mensaje a la encargada que no iba a ir más. Eh, Suspiré muy hondo, creo que necesitaba como 5 pulmones para suspirar lo que yo suspiré. Y Dios me explicó que eso también fue un espíritu que salió, que fue Mm. el último espíritu que salió, que fue la depresión. Wow. Ese fue el último espíritu que salió de mí, la depresión. Ya cuando me convertí, resulta que yo nací, ahí nací de nuevo, nací de nuevo. Resulta
que yo nací, pero ya no estaban ellos, la gente que me Ujú, apoyó en ese tiempo. Y ya la angustia que sentía por la depresión ya no estaba, no existía ya. Eso ya como que dije, pasó como, ¿cuánto? 10 años y habrá ujú, pasado el día anterior. Y eso fue como una angustia para mí, el que ellos no estuvieran. ujú. Y eso fue como la pena que yo vengo cargando, no ahora, ya lo superé, pero vengo cargando mucho tiempo, lo cargué como 2 años. Harto. Y respondiendo a tu pregunta, ya para concluir, antes no veía ángeles, hoy en día he visto ángeles. No en su forma majestuosa, que es como con alas, pero sí personificados. Porque los ángeles son ángeles administradores que están a cargo, o Ujú. sea, nosotros podemos estar a cargo de ángeles, si Dios lo dispone. He visto ángeles porque Dios me ha dicho que voy a ser misionero, me ha mostrado eso en sueños, en el espíritu, y me ha mostrado un ángel que va conmigo, Un ángel. un ángel. ¿Hablas con este ángel? No, eso es una curiosidad muy grande, que los ángeles que yo he visto, ninguno se comunica, Ujú. esperan a lo que yo haga, porque a eso están los que yo he visto, que están esperando que yo haga lo que tengo que hacer para ellos ayudarme. Wow. No se comunican conmigo. Y hablando de los demonios, sí, he escuchado, aún un día me hablan. Al comienzo me hablaban para proponerme cosas, para volver con ellos. Me propusieron plata, mucha plata. Me propusieron una vez orándome, cometí el error de orar en voz alta, estaba relajado. Recuerdo que mi computador estaba muriendo, ya no daba más, tenía como 12 años. Y lo pedí en voz alta, dijo, necesito un computador, señor, le dije, para trabajar. Y le dije en voz alta y al tiro como el Espíritu Santo me corrigió y me dijo, "Shh", me hizo como que, "Shh". Silencio, shut Y up. esa noche soñé con un computador, brillaba como de oro. Y vi mi cuenta en el celular y salían 9999999. Y yo dije, yo cuando desperté dije, wow, señor, dije, me dijo, eso no es mío. Me dijo, eso no es mío. Y entendí, pues cometí ese error. Igual cuando he ido a casas de gente que no es cristiana, en los espíritus me echan. Mm, Una vez fui en la casa de una amiga, que vas a ver porque lo va a ver también, se lo he contado. Fui a la casa de una amiga donde tiene un segundo piso en departamento. Entré y empecé a sentir mucho calor, como así como desesperación. ujú. Y yo dije, abre la ventana porque tengo mucha calor, para que entre un poco de aire. Y me dijo, y escucho un espíritu que me dice, tírate por la ventana. Wow, Y yo supe al tiro que era un un demonio. demonio. Y yo le dije a mi amigo, discúlpame, voy a poner una alabanza, voy a orar y después hablamos lo que tengo que hablar. Y siempre que voy a su casa pongo alabanza y lloro. Y eso quería hacerte una consulta. Entonces, tú estás diciendo con todo lo que acabas de comentar que los demonios no te escuchan cuando hablas en la mente. No, pues no te escucho. No te escuchan, solo No, tienen que oírte para solamente escucharte. pueden oírte. Los demonios siempre están pendientes cuando nosotros cantamos feliz cumpleaños Ajá. y digan que pida un deseo. ¿Sí? Ellos siempre están pendientes. Igual hay otro, O sea, el deseo hay que pedirlo piolita. Violita, que Dios nomás lo escuche. Porque ellos están, porque una persona sin Cristo no va a identificar, no va a discernir, porque el discernimiento viene por los frutos del Espíritu. Una persona sin Cristo no tiene fruto del Espíritu, mucho menos discernimiento. Wow. Oye, y la última, porque ya honor al tiempo, me gustaría que le dijeras o que el mensaje a aquellas personas que están quizás entrando en este mundo del ocultismo o a aquellas personas que ya están en el ocultismo. ¿Qué mensaje les daría a aquellas personas? Yo creo que se diga lo que se diga, el enemigo ciega tanto el entendimiento de las personas que no va a haber una manera de cómo aconsejarles. La única manera va a ser como la que hizo Dios conmigo, que fue quebrantarme. Porque Él permitió todo ese proceso horrible, pero si ese proceso no hubiera estado en mi vida, yo no hubiera estado en Cristo. Eso es lo que esa persona tiene que vivir. O como me sucedió que tuve la fortuna de recibir liberación de gente que me tuvo paciencia y mantener eso, llenarse de Dios, porque no sirve de nada la liberación si no hay una llenura del Espíritu Santo. Porque es lo mismo, vas a volver a llenar esa casa de mugre. Wow, grande lo que has dicho, tremendo. Bueno, esto ya ha sido todo por hoy. Un agradecerte, Ale, por venir a este podcast Refugiado. Y recuerde que estaremos todos los sábados a las 20 horas subiendo nuestro podcast para que esté atento. Este es nuestro primer episodio donde hablamos con Ale sobre el ocultismo, lo que no se habla, cómo alguien pudo ser transformado por parte de Dios a través de un mundo donde vivía
literalmente con demonios. Así que muchas gracias a todos los que nos ven y nos estamos viendo para la próxima. Adiós.